Cordial saludo a todos, buenas noches. Vamos a dar inicio en 4 minuticos mientras llegan y también mientras ingresan a la sala el resto de invitados. Bueno, ¿Qué haces? ¿Cómo van las cosas? ¿Tu tío cómo siguió? Estamos en cuarentena el 23.
Buenas noches para todos y para todas. Por favor, me confirman audio. Muy buenas noches, se escucha muy bien. Muchas gracias. En nombre de la Escuela de Ciencias y Humanidades, el programa de gestión deportiva de la UNAD, damos la bienvenida a este conversatorio, a este podcast, donde nos centraremos, focaremos específicamente en la ley del entrenador deportivo. Extendemos el saludo cordial a los más de 49 participantes que tenemos en este momento, ya a las 7:07 p.m. Estamos esperando inicialmente a nuestro ponente, a nuestro invitado principal, pero ya viene en camino. Entonces, mientras tanto, bueno, les voy contando así para darle paso al profe Alex también, que está ahí en pantalla. Nuestro invitado es Néstor Ordóñez Saavedra. Él es el director del programa de Ciencias del Deporte de la Universidad de Ciencias Aplicadas UTCA y es el presidente de ARCOFADER, es la Asociación Red Colombiana de Facultades de Deporte, Educación Física y Recreación. Dijéramos, la importancia del invitado se da porque el profesor Néstor participó activamente desde el 2010. Él viene liderando junto al Comité Olímpico Colombiano y el ARCOFADER. Son dos instituciones que tienen contacto directo con las instancias de poder, sobre todo desde el campo legislativo, ejecutivo del país, porque sabemos que la ley falta la sanción presidencial, ¿no? Pero bueno, él nos va un poco como a contar específicamente todas las relaciones de poder que se circunscriben en torno a la derogación de un proyecto de ley que está a punto de ser sancionado por la Presidencia de la República. Es un proyecto de ley que tiene que ver con el entrenador deportivo y con todos aquellos profesionales o empíricos relacionados con el campo de la educación física, el entrenamiento deportivo, de la actividad física y de recreación. Tenemos que el proyecto de ley fue aprobado el 18 de junio de 2020 en una sesión plenaria del Senado y ya viene corriendo todo este proceso de la sanción y ya su posterior ejecución. Sabemos que toda política pública depende de un proceso de construcción social y de un proceso de derogación y un proceso de ejecución. Ya tenemos al profesor Néstor Ordóñez en pantalla, entonces, bueno, sin mayores preámbulos, quiero darle la bienvenida al profesor Alexander Castro, que creo que se va a encargar de presentar al profesor Néstor Ordóñez. Entonces, profesor Alex Castro, líder nacional del programa de gestión deportiva, bienvenido, muchísimas gracias. Cordial saludo para todos. ¿Me confirman audio, por favor? Se escucha perfecto, profe, gracias. Ok, a todos bienvenidos. Este es un podcast muy interesante, ojalá lo graben. Tenemos un invitado de lujo, pues, de las personas, de los hacedores de esta ley, principalmente tras todo lo que presentó el profesor Jorge, el profesor Néstor, es actual presidente de ARCOFADER, la Asociación Colombiana Red de Educación Física, de todos los estamentos académicos que impulsan y están por detrás a manera de academia reforzando la ley. Bienvenido, Néstor. Buenas noches. Qué gusto tenerte otra vez por aquí. Ojalá podamos ser bien productivos en esta sesión. Bueno, Alexander, entonces creo que inicialmente vamos a empezar con preguntas o desarrollo una parte del tema. ¿Cómo les parece a ustedes más fácil? Sí, si quiere, es muy amable. Este espacio es muy sencillo, muy amigable. Entonces me parece chévere darle una apertura, una abrebocas a todo lo que es el tema de hoy. Vamos a hacer 4 preguntas desde aquí. Esta es la mecánica. Vamos a hacer 4 preguntas directas y luego abrimos un espacio para que todos los asistentes puedan hacer alguna pregunta que tengan a colación, que sé que hay varias. Como este espacio es así, vamos a dar la apertura, pero vamos a recordar que desafortunadamente este canal aún no nos pertenece, entonces a los 40 minutos nos hace corte y pedimos el favor de volver a enlazar a todas las personas. Esto nos va a pasar muy seguramente, entonces de una vez lo avisamos. Adelante, Néstor, bienvenido y buena noche. Bueno, entonces, como lo comentaba, creo que Andrés Jiménez, este es un proyecto de ley del cual llevamos 10 años, pero el tiempo que hemos contado, lo hemos contado solamente en el momento que se radicó el proyecto de ley en el Congreso de la República. Nosotros este proyecto lo empezamos en el 2009 y prácticamente lo culminamos
en su fase legislativa en junio de este año, antes de terminar el periodo legislativo. La pregunta todo el mundo se hace, bueno, ¿y por qué se han demorado tanto tiempo? Para efectos de lo que ustedes están estudiando, especialmente personas que están estudiando en el tema de la gestión o la administración deportiva, como la quieran ustedes llamar, es la lucha de tres poderes. El primero, el poder legislativo, que está en manos de 171 representantes a la Cámara y de 98 senadores a la fecha. Para esto uno necesita una mayoría, en este caso, que está establecida en una ley y en la Constitución Política de Colombia para que una ley sea aprobada. La ley tiene que surtir 4 debates. Empieza por una comisión, para que ustedes lo sepan, esto empieza en la Comisión Séptima de la Cámara, luego tiene que pasar a la plenaria de la Cámara, luego tiene que pasar a la Comisión Séptima de Senado, luego aprobarla en la plenaria de Senado, y luego pasa a sanción presidencial. Pasa a un segundo poder que se llama el Ejecutivo, que está en cabeza del presidente de la República. Nosotros fuimos muy de malas porque nos tocó el presidente Santos, y el presidente Santos 2 veces que la aprobó el Congreso, 2 veces la objetó. Con el acompañamiento de las ministras de Educación, porque nos tocó solo mujeres, y luego un director de Coldeportes, Klopatowski, luego otro director, quien fue presidente del Comité Olímpico, Andrés Botero, y finalmente Clara Luz Roldán. Y ahora estamos en manos del ministro del Deporte y en manos de un nuevo presidente. Cuando llegó este gobierno, pues yo diría que el camino se enderezó un poco porque, claro, uno de los, yo diría que los grandes obstáculos fue el Ejecutivo. Cuando hay conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿quién resuelve o dirime esos conflictos? Lo dirime la Corte Constitucional. Un primer pleito lo resolvimos en el año 2013, otro en el 2018, otro en el 2019 y uno corto que se tiene que resolver en pocos días en la Corte Constitucional antes de finalizar este año. La pregunta que todo el mundo se hace: ¿y por qué tanto conflicto? Claro, el gobierno objeta por inconstitucionalidad o por inconveniencia. Esa sumatoria, estamos hablando de 25 objeciones. Entonces, el tema se centra alrededor de quiénes pueden trabajar como entrenadores deportivos. Entonces, la primera reflexión es: ¿solamente podrán trabajar aquellas personas que tienen título profesional o de tecnólogo o de técnico profesional? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque inicialmente se puede violar un principio, que es el principio de la igualdad. Entonces, aquí se ha acordado unos plazos razonables que inicialmente serán de 3 años, permisivos para que se pueda ejercer libremente, y a partir de los 3 años sea de carácter obligatorio que la persona tenga una acreditación que sea tarjeta de entrenador, y una persona que no tenga título que sea un registro provisional. Ese registro provisional solamente se va a otorgar por 5 años y se podrá renovar por 5 años más. Entonces, las sumatorias son 3 más 5 más 5, 13 años. Esa es la estructura. Pero en el primer grupo están los profesionales universitarios, están los tecnólogos y los técnicos. A este grupo se le denominan profesionistas. Y a los que no tienen título se le denominan profesionales sin título. Aquí hacemos una explicación y es claro que es importante que tengan en cuenta, nosotros no estamos hablando de una persona empírica. ¿Por qué? Porque estamos hablando que por lo menos una persona tiene uno de los 3 elementos. ¿Cuáles son esos 3 elementos? O formación, o capacitación, o actualización. Esos son los entrenadores que están trabajando en este momento en el país. A partir del año número 13, terminado el año número 13, ninguna persona podrá ejercer en Colombia como mínimo con un título de técnico en entrenamiento deportivo. ¿Quién va a acreditar eso? Eso lo va a acreditar un colegio que se llama el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo. Yo diría que
más grande que el Comité Olímpico, porque el Comité Olímpico hace parte de esa organización, el Comité Paralímpico, la Asociación Red de Facultades. Es importante que lo sepan ustedes, la UNAD hace parte de Arcofader, es decir, es miembro de Arcofader. Y ese colegio es el que va a expedir las tarjetas de entrenador y los registros provisionales, que va a velar por el ejercicio de la profesión, es decir, que no se ejerza ilegalmente. Ese es uno de los propósitos. Y especialmente es el encargado de orientar todo el proceso de reglamentación. Entonces, a futuro, corto, en Colombia los entrenadores van a ejercer en el ámbito de la formación deportiva, en el ámbito del perfeccionamiento deportivo y en el ámbito de los altos logros. Y estableciendo unas categorías de conformidad con los niveles de formación, sean técnicos, profesionales, tecnólogos o profesionales universitarios. Yo diría acá, Alex, que en una primera presentación, eso es lo que yo podría decir de este proyecto de ley, que el espíritu es contribuir al proceso de preparación deportiva y que de ese espíritu se desprenden algunos elementos que son claves, que es proteger a los practicantes, dignificar la profesión, fortalecer la institucionalidad, un elemento que ya lo comenté, que es erradicar, una vez que se apruebe la ley y se culmine con ese periodo transitorio, el ejercicio ilegal de la profesión, pero especialmente favorecer la formación, la capacitación y la actualización de los entrenadores deportivos en Colombia. Ok, Néstor. Por ende, también el gran beneficiario es el pueblo colombiano, quien va a recibir, aparte de una instrucción precisa y técnica, técnico-táctica, va a recibir una información directa de un profesional, de una persona avalada por instituciones de educación superior dentro del proceso de formación que viene. Para este marco, ya entonces iniciamos con las preguntas, Jorge Andrés. Entonces, continúa, abrimos la primera pregunta para darle inicio ahora sí a la charla que ya enmarcó muy bien Néstor. Bueno, gracias, profe Alex, gracias, profesor Néstor, por esa introducción tan importante, algún tipo de definición de conceptos interesantes ahí, como por ejemplo esa distinción entre profesionistas y profesionales sin título. Dijéramos sobre eso, pues se suscitarán algunos debates, pero bueno, la idea de este espacio es que, digamos, el podcast en general nos convoca a muchos profesionales, estudiantes del programa, profesores, dijéramos, a participar con nuestras visiones, nuestras perspectivas, nuestras reflexiones específicas en torno a un tema que, digamos, nos invita a todos a participar, ¿no? Entonces, bueno, básicamente va a funcionar el podcast de la siguiente manera. Tenemos 4 preguntas. Sobre esas 4 preguntas vamos a formular específicamente a nuestro invitado, el profesor Néstor. Y a partir de eso, al finalizar, vamos a tener una ronda abierta de participación para algunas preguntas que surjan por parte de los participantes, los más de 81 personas que tenemos en este momento, 7:20 de la noche. Entonces, profesor Néstor, la primera pregunta, obviamente haciendo un poco de alusión, la teníamos formulada de una manera, pero pues usted ya ha hecho unas aclaraciones en torno a los conceptos. Dice de la siguiente manera: ¿qué consecuencias tendrá la ley del entrenador sobre la competencia laboral entre profesionales y empíricos certificados? Bueno, entonces yo les digo que la palabra empírico no la utiliza la Corte en ningún momento, el Congreso de la República, ni nosotros tampoco la utilizamos en la exposición de motivos. Es importante que tengan en cuenta que cuando uno hace un proyecto de ley tiene 2 partes. Una, lo que es la exposición de motivos y el contenido propio de la ley. Entonces, siempre explico estos elementos. Uno, que es el espíritu, que eso está básicamente en la exposición de motivos, el contenido propio de la ley y el sentido, que es donde nace la interpretación de esa ley. Entonces, yo diría que en el tema de los elementos de aquellas personas que no tienen el título y que nosotros en algún momento lo llamábamos empírico, pues lo que le estamos dando es un plazo razonable que todo el mundo dice, oiga, eso está como muy largo.
pero nosotros que trabajamos en educación superior sabemos que 3 años es muy poquito y que 5 también es poco cuando uno obtiene un registro calificado por 7 años. Entonces, yo diría que es lo razonable para que estas personas se puedan capacitar, se puedan actualizar, pero finalmente dentro de 13 años, antes de culminar los 13 años, se puedan formar en el ámbito del entrenamiento deportivo. Entonces, yo tengo que decirlo sinceramente, en estos procesos de concertación, inicialmente hay una permisividad que está asociada al principio de igualdad y que está asociada a esos plazos razonables para los destinatarios. Aquí estamos hablando básicamente de los destinatarios o los afectados directamente por la norma que va directamente hacia los entrenadores deportivos, pero sin dejar de lado que en el marco del artículo 26 de la Constitución Política Colombiana, antes de ser sancionada la ley, nosotros tuvimos una conquista en el 2013, que es reconocer que en el proceso de preparación deportiva es inminente el riesgo social y que ese riesgo solamente se puede mitigar con la formación académica. Claro, si una persona ejerce una mala práctica, puede atentar contra la integridad de una persona y contra la vida de esa persona. Podemos decirlo así abiertamente, aquí hay entrenadores que han matado personas y en gimnasios han matado personas. Entonces, para que eso no ocurra, se tiene que reglamentar una determinada profesión, que es una profesión que existe, reconocida por la Corte en el año 2013. Ok, profe Néstor. La segunda pregunta la lanzo así. Yo tengo dos más intermedias, pero vamos a lanzarlas juiciosamente para que no se nos desordene el espacio. ¿Qué características deben cumplir los procesos de formación de los entrenadores en cuanto a la formación específica de la disciplina y las garantías de calidad de los mismos? Bueno, entonces aquí hay varias cosas. Yo he dicho que tiene que ser un matrimonio prácticamente indisoluble entre varias organizaciones. La primera, la que va a vigilar esto y la responsable, el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo. Es la primera organización. No olvidar, porque eso se confunde. Una cosa es el Colegio de Entrenadores y otra cosa es el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo. Nosotros no recibimos entrenadores, nosotros recibimos son organizaciones. Están los colegios de entrenadores de carácter departamental, que son 33 organizaciones. Están los colegios de carácter deportivo especializado, o sea, los colegios nacionales. El colegio o la asociación de entrenadores de fútbol o el colegio de entrenadores de atletismo, de todos los deportes. Y las federaciones deportivas. Y finalmente las instituciones de educación superior. Pero digo una cosa que también que puede generar mucha controversia. Ninguna universidad en el mundo, lo puedo decir con conocimiento de causa, puede garantizar formar deportistas de alto nivel. Ninguna, porque conozco caso de la Universidad de Colonia que aparentemente lo tiene todo, pero no lo tiene todo. Es decir, es llegar a una universidad donde usted encuentre todo, donde se practiquen todos los deportes al más alto nivel. Ninguna universidad en el mundo lo garantiza. ¿Cómo se garantiza eso? Con ese matrimonio, especialmente con el deporte federal. Es la única posibilidad. ¿Y cuáles 3 elementos he repetido ahí? Que es la formación que quien la hace en la universidad, las instituciones de educación superior, porque son las únicas que pueden titular. Estamos hablando de Colombia. La capacitación de carácter general que lo puede hacer las universidades, es decir, decirle a una persona aprenda fisiología, aprenda bioquímica, aprenda biología, aprenda sistemas, aprenda una segunda lengua. ¿Y quiénes se encargan de la actualización y de la parte específica o disciplinar? Las federaciones deportivas. Claro, porque allá no pueden haber errores, porque estamos hablando del máximo nivel de perfeccionamiento o de maestría en el deporte, que nosotros lo llamamos el deporte de altos logros. Bueno, profe, gracias por esas aclaraciones en esa pregunta específicamente. Yo, al igual que el profe Alex, también me han surgido algunas inquietudes, pero entonces también por no saltarnos el protocolo, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dijéramos, a nosotros nos ha interesado en el debates internos que hemos tenido en el programa de gestión deportiva, un poco, creo que
Bueno, incluye minutos ilimitados, creo que está diciendo que tenemos minutos ilimitados, no se me confirman ahí para no correr con el tiempo. Entonces, digamos, en esas reflexiones internas hemos pensado algunas cuestiones específicas que creo que ya se han tocado hasta el momento, que son, digamos, toda esa trayectoria de los últimos 10 años en la elaboración del proyecto de ley y, digamos, las fases que ha tenido que avanzar, los tropiezos, las presiones, las tensiones y demás. Pero por otro lado, hay unas cuestiones subyacentes a la formulación de la política que nosotros consideramos son temas más dimensiones históricas, ¿no? de todo ese proceso de construcción de una ley. Éramos a nivel de Latinoamérica, hay algunas experiencias que quizás han tocado algunos límites entre los profesionales en educación física. Obviamente, pues ahí tenemos algunos elementos de pedagogía, de educación que están presentes, pero también que se centran en aspectos específicos del deporte y o las prácticas corporales, por no hablar específicamente solamente del alto rendimiento. Entonces, digamos, hay unas experiencias en América Latina que han estado en esas tensiones, y para eso viene un poco la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo la ley o cómo el proyecto de ley en este caso ha interpretado, según el referente histórico latinoamericano que ya he venido comentando, experiencias de países como Brasil y Argentina? Y dijéramos, para terminar un poco el contexto de esta pregunta, es una experiencia concreta. En Brasil, hace ya algún tiempo, hubo una tensión entre aquellos que podrían ejercer la condición de profesionales en educación física, recreación y deportes frente a aquellos que no lo podían ejercer porque no tenían el título. Entonces, digamos, los que no tenían el título eran, digamos, instructores de capoeira, instructores de danzas, que tenían algún tipo de conocimiento sobre la práctica motriz, sobre la acción motriz en particular, pero no estaban legitimados e investidos por una formación académica. Entonces, este grupo se les denomina en Brasil leigos, acusaban a los, digamos, a los de las universidades de credencialismo, es decir, de querer establecer un grupo de control sobre la legitimidad del ejercicio profesional para excluir ese grupo que ellos consideraban, ese grupo leigo consideraba que tenían, digamos, la legitimidad también a pesar de no tener una formación profesional concreta. Yo creo que poco a poco nos vamos acercando un poco como a como a un debate central que queremos llevar todo eso. Entonces, profesor Ernesto, según esas experiencias latinoamericanas, ¿cuál ha sido, digamos, la interpretación del proyecto de ley específicamente en nuestro país? Bueno, entonces, nosotros nos fuimos por un camino aparentemente corto, y yo diría que mucho más fácil. ¿Por qué? Hay como 4 elementos que hay que tener en cuenta y que para algunos son subsectores. Uno, que todavía lo consideran la educación física, el deporte, la actividad física y la recreación. Entonces nosotros nos fuimos por la línea del deporte y dentro de la línea del deporte en el entrenamiento deportivo. Yo siempre he dicho, para ser un poco muy preciso, que esta norma tiene nombre y apellido. Es decir, el nombre es entrenador y el apellido es deportivo. Entonces, la actividad física no cabe acá, por lo menos en este proyecto de ley. Entonces, obviamente, claro, cuando uno va al Congreso de la República tiene que llegar con derecho comparado. Pues ustedes saben que yo también soy abogado y he estado trabajando mucho por fuera del país en este tipo de asesorías, y especialmente miramos el tema de Brasil, la tensión que existe, ya usted la comentó, entre educación física, de lo que hablan en México de la cultura física, porque en México no se habla propiamente de educación física, sino de cultura física. Ayer precisamente estuve en un foro, y de una fortaleza muy grande en Argentina y Chile en educación física. Yo diría que los países que más hemos diversificado en ciencias del deporte o en cultura física ha sido Colombia. Pues Colombia ha sido pionero desde el año 1993. Pues obviamente yo soy de una escuela desde el 93 de las ciencias del deporte. Pues obviamente de una casa especial que es la escuela de Colonia. Entonces, nosotros nos quisimos ir por esa vía mucho más rápida, pero el tropiezo duro ha sido con los enemigos, especialmente fútbol, inicialmente, claro, porque es un sector que pega muy duro. Cuando uno dice fútbol son 50.000 enemigos que le pueden aparecer a uno por el camino y muy poderosos. Claro, está la prensa, están los entrenadores de alto nivel, estaba en su momento la misma Federación Colombiana de Fútbol haciendo lobby en el Congreso, el mismo presidente de la República. En algún momento, si quiero, les cuento algunas cosas que son bastante curiosas. Entonces, claro,
es pisar, es decir, es caminar por un campo minado, muy difícil, pero si nosotros hubiéramos ido en el camino de la educación física con esas tensiones, creo que no hubiéramos ido de 20, sino yo de 10 años, sino unos 20, 25, 30 años, y ojalá, y creo que no hubiéramos podido sacar esa ley, porque Colombia es importante que se tenga en cuenta, incluso hace poco, si lo quieren leer, escribí un artículo sobre el tema del riesgo social. Yo especialmente he trabajado con los españoles, porque España en estos procesos ha ido un poco más lejos, pero con un problema que yo siempre lo explico. España es otra cosa porque tienen las comunidades autónomas. Ellos tienen leyes como si tuviéramos nosotros leyes en Cundinamarca, en el Valle. Aquí son ordenanzas, pero allá tienen una fuerza de ley. Iba muy rápido, por ejemplo, en el caso de la comunidad autónoma de Cataluña, en el caso de Madrid, pero todo eso se empezó a caer cuando el Tribunal Supremo o la Corte Suprema Española empieza a tumbar todo esto. Entonces, prácticamente todo se les cae. Y en este momento nosotros estamos por encima de España en ese desarrollo, claro, porque nosotros estamos desarrollando a nivel nacional. Entonces, para precisar o para terminar o de concretar ese punto, sí lo revisamos, pero no quisimos explorar ese camino de evitar esas tensiones. Tal será que la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física hace parte del colegio. Acabo de salir de un foro donde me están criticando a los entrenadores que nosotros favorecimos, muy parecido a Brasil, a los educadores físicos. Pero con una ventaja muy grande, porque nosotros aplicamos aquí un principio de igualdad, porque inicialmente tenemos que darles a todos lo mismo, porque no es un principio de equidad, sino de igualdad. A todos lo mismo. A todos lo mismo durante 13 años. De ahí para allá hay que establecer especialmente un principio de equidad, darle a cada uno lo que le corresponde. Es decir, una pregunta que ustedes deberán hacer o de una vez la ahorramos. ¿Será que un técnico profesional se tiene que subordinar a un profesional universitario con trayectoria y con formación postgradual? Claro que sí, porque no pueden desempeñar los mismos roles en el ámbito del entrenamiento deportivo. Bueno, muchas gracias, profe Néstor. Importantes aclaraciones en torno a todo este tema del proyecto de ley y como la lectura que ustedes realizaron en torno a las experiencias latinoamericanas en países como México, Brasil, Argentina, Chile, bueno. Y todas, bueno, digamos, estas tres preguntas nos llevan a una final ya para un poco terminar lo que teníamos preparado y ya dar paso un poco, ya sabemos que hay muchas inquietudes de más de los 86 participantes que tenemos en este momento a las 7:34 p.m. Como ha tenido el tema suscitado una gran expectativa, un gran interés por parte de nuestros estudiantes y también por invitados de otras instituciones que nos han mencionado acá en el chat, que ahorita vamos a recordar. Bueno, ya básicamente entrando al tema de eso que usted mencionaba, de la formación académica, del universitario, nosotros estamos preguntando cómo la universidad y la academia deben posicionarse frente a este debate que se ha suscitado un tanto entre el profesionista y el que me estaba mencionando, que se me perdió acá, profesional sin título. Entonces, ¿cómo la universidad y la academia deben posicionarse frente al debate, frente a ese debate en el campo del deporte? ¿Cuál es el papel de la universidad? ¿Cómo la universidad debe leer específicamente este fenómeno que se está suscitando ahora con todo este proceso legislativo? Bueno, yo diría que no debe haber mucha preocupación porque el tema es transitorio, porque a futuro todos tienen que ser profesionistas y lo mínimo son técnicos profesionales. Y les doy un dato. De los 100 programas que hay en este país, solamente 2 son técnicos profesionales, son los que menos hay. Y para resolver en este momento el problema concreto, deberían haber más. Ese es un llamado y eso es un compromiso de la universidad. Y aquí hay un dilema dilema no, es un desafío de las universidades. Por ejemplo, el reconocimiento de saberes. ¿Qué pasa si a una universidad le llega una persona con cursos de capacitación de la IAF, de niveles hasta 3 de IAF, con un desarrollo deportivo interesante,
con una trayectoria, una experiencia de más de 20 años. ¿Qué hace la universidad? Entonces, ahí viene un elemento que se llama el reconocimiento de saberes. ¿Hasta dónde yo le puedo reconocer a una persona? Entonces, esa carrera que podría hacer en 4 años, la puedo hacer en 1 año. La puedo hacer en 1 año. Eso ya sucedió con una universidad como es la Universidad Pedagógica, el reconocimiento de saberes para los artistas, para los músicos. Néstor, Entonces, pregunta, sí, una medio pregunta en medio de esa pregunta. Cualquier carrera que tenga que ver con deporte, estoy incluyendo gestión deportiva, podría hacer ese reconocimiento de saberes y es aceptada dentro del campo de la ley del deporte, ¿verdad? en el campo del entrenamiento, unas titulaciones. Entonces, yo diría, y para precisar, hasta el momento están aceptadas la educación física, la cultura física, las ciencias del deporte, el profesional en deporte, el profesional en entrenamiento deportivo, profesional universitario en entrenamiento deportivo, el tecnólogo en deporte, el tecnólogo en entrenamiento deportivo, el técnico en deporte y el tecnólogo. En el tema de la gestión, nosotros todavía tenemos la duda. Es un tema que lo tenemos que resolver. Lo tenemos que resolver. ¿Cómo se Gracias. resuelve eso? Sí. Hay que mirar el currículo, hay que mirar Sí. el plan de Desde que estudios aterricemos del la malla programa, curricular. todo. Exacto. Ese es, para las personas que estaban aquí preguntando por el interno, eso es lo que hace falta. Hace falta una revisión del microcurrículo, o sea, de los contenidos que se dan con respecto a la malla curricular, a la denominación de los cursos que ustedes ven, para que los colegios, el comité y todo el mundo pueda dar una opinión sobre. Por ahora, el perfil que tiene de egresados el gestor deportivo no corresponde a un reconocimiento de saberes en este momento, porque estamos formando un gestor, un gerente, un administrador del deporte y lo que se está pidiendo es un profesional del qué hacer dentro de la misma formación deportiva, dentro del ámbito o de la formación o del entrenamiento de altos logros. Hasta ahí lo dejo, ¿sí? Sí, sí, eso tiene que ser claro. Pues se supone que yo debo conocer todos los programas del sector, porque claro, yo presido Arcofader. Pero tengo que decirle que esa discusión hasta ahora empieza, porque qué día me apareció un título del SENA y yo miraba los contenidos del SENA y eran los contenidos de un entrenador deportivo. Entonces, una cosa es el título y otra cosa es lo que esté por dentro. Yo tengo que ser también sincero, en algunos programas de educación física lo que menos se ve es entrenamiento deportivo, lo que menos. Y esa debe ser la realidad. Pero cuando salen a buscar trabajo entrenadores deportivos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Exactamente. Por aquí, para adelantar un poquitico, dicen el SENA es una de las instituciones que tiene la forma de validación del reconocimiento de saberes. No, en verdad eso es una ley en donde todo el mundo, todas las carreras que se ofertan tienen la posibilidad de hacer el reconocimiento de saberes. Esto es una política interna de cada institución que pretende, pues, reconocer el conocimiento previo, pero adjunto a unos contenidos programáticos que vayan directo al proceso de formación. Me refiero, si estamos formando gestores deportivos que no hay en el país, lleguen personas con conocimientos en contabilidad, en gestión pública, en deporte social comunitario. Es claro que esos pertenecen a nuestro eje. Nosotros mismos asesoramos para que se haga el reconocimiento de saber y este sea efectivo. Cuando me piden, por ejemplo, homologar fútbol, gimnasia, patinaje, estoy hablando de mi carrera en este momento del programa de nosotros, yo no lo voy a poder homologar porque no tengo ninguna materia que sea acorde ni en denominación, ni en cantidad de créditos, y mucho menos en perfil de desarrollo de cada uno de esos cursos. A eso es lo que yo me refiero. El SENA sí tiene reconocimiento de saberes, casi todas las instituciones tienen reconocimiento de saberes para generar esa posibilidad. Eso es un artículo de ley que se pegó hace mucho tiempo a los procesos de las instituciones de educación superior y que atendemos a cabalidad, pero con responsabilidad. Entonces, digamos que para traer entrenadores a gestión deportiva a hacer, no podemos caer en el proceso irresponsable de decirles que sí se les va a validar cosas cuando no corresponden ni siquiera al perfil y mucho menos a los contenidos programáticos de los cursos. Sí, pero aquí, bueno, espero no demorarme en esta respuesta porque yo llevo 28 años dirigiendo un programa en la UDCA. Y una de las cosas, me dicen, ¿qué le ha sorprendido?
Cuando llega una persona que ha estudiado en el SENA 4 años o 3 años y arranca desde primer semestre, y le digo, ¿usted qué hace aquí repitiendo la carrera? Profe, yo quiero ser profesional, yo quiero hacer la profesional, la quiero hacer y la quiero hacer acá. Yo quiero ser profesional universitario en ciencias del deporte, pero dije, pero es que usted está haciendo otra carrera, está repitiendo, va a repetir algunas, no le interesa. Y a usted no le interesa que, no me interesa que me reconozcan nada, yo quiero hacerlo todo, o sea, como si no hubiera estudiado. Impresionante, impresionante que eso suceda. Pero es chévere, Néstor. Yo lo miro desde el perfil. Mi esposa, voy a poner el ejemplo de ella. Ella repitió, fue tecnóloga del SENA y quiso, por responsabilidad con ella misma del saber, volver a hacer la carrera, cuando podía tener la posibilidad de reconocimiento de saberes. Ahí juega uno con la dicotomía colombiana, ¿no? ¿Quién quiere hacer las cosas, como lo que usted dice, Néstor, por el querer estudiar y el querer saber, y quién las quiere hacer por economizar tiempo y seguir cobrando? Existen las dos posibilidades y las dos son totalmente respetables. Para eso es que se ofertan las distintas posibilidades para que ellos tengan la posibilidad de escoger dentro de sus convicciones, ¿no? Y la otra cosa que también es para los estudiantes. Yo lo digo porque lo he vivido también, de decir que hay universidades buenas y malas. Les puedo decir que hay universidades donde los buenos son los estudiantes, no los profesores, porque las he vivido, Y de los que marcan la diferencia es decir, oiga, pero aquí los profesores son re malos y me consta, pero ¿por qué los estudiantes son tan buenos? ¿Y por qué pero eso es un tema de la capacidad del estudiante. Es decir, el en Compensar proceso, tuvimos mucho el esto, ¿no? Yo duré haciendo unos procesos en Compensar casi 4 años para recibir las personas para jornada escolar complementaria, y también teníamos el tabú de las personas por los perfiles, de clasificarlos por egresados de determinada institución. Y no, nos dimos cuenta y nos abrimos finalmente a la posibilidad de que el estudiante es el que hace su profesión. Eso es muy cierto. Yo creo que ahorita ya, para empezar, podemos darle el paso, Andrés, perdón interrumpirte en esto, pero con las premuras de estos tiempos, está chévere la conversación. Entonces, darle a Andrés el paso para que nos dirija a las personas que están participando, poder aclarar la mayor cantidad de dudas, aprovechar a Néstor al 100%, que esto es un regalo chévere que nos hace el día de hoy. Entonces, yo creo que arranquemos con las preguntas, Jorge Andrés. Eso, profe Alex. Ya contamos ahorita con 91 participantes, 7:44 de la noche. Bueno, un saludo para quien nos escribe, Javier Avendaño, de la Escuela Militar de Aviación. Un saludo, Javier, gracias por la participación. Nos están preguntando por acá, creo que es una pregunta específica para el profesor Néstor, ¿por qué la formación técnico laboral en deportes no fue tenida en cuenta? Creo que usted ya lo abordó, pero sería bueno de pronto volver a enfatizar. ¿Me la puede repetir? ¿Es que no se escucha bien? Claro, ¿por qué la formación técnico laboral en deportes no fue tenida en cuenta? Usted ya lo planteó, pero sería bueno aclararle al participante. Bueno, los técnicos laborales no se forman, no hace parte del sistema de educación superior, no hace parte. Y por eso, entonces, en esta ley, si nosotros nos hubiéramos ido por ese camino, hubiéramos tenido muchas dificultades. Es más, incluso una de las objeciones del gobierno y de nuestros enemigos fue ese. ¿Cómo será que el golpe a las personas que no tenían título y a los técnicos profesionales y a los tecnólogos, porque solamente se quería permitir a los profesionales en educación física y 2 o 3 titulaciones más? Yo liderando el proceso, lo abrimos, especialmente por eso lo dejamos así. Pero en el caso de los técnicos laborales, lo revisamos muy bien y yo tengo que ser muy sincero. No cumplen con los requisitos establecidos de esos estándares para poder mitigar el riesgo social. Hay organizaciones que cumplen, pero los extremos son muy grandes. Yo digo, una institución de educación superior, pues podemos hacerle seguimiento, hay inspección y vigilancia, hay control, bueno, con todas las dificultades que tenemos, pero por lo menos hay una responsabilidad frente a un registro calificado. Y obtener un registro calificado, pues hoy en día no es tan fácil, pero el otro tema sí es muy sencillo.
Es más, y tengo que decirles unas cosas muy duras. Hay gente que está montando negocios con esto y la gente va a perder la plata con esto porque no se les va a reconocer, no les va a reconocer. Yo lo he dicho abiertamente y ojalá que nos ayuden a controlar ese tema, porque aquí la clave es el control social. La sociedad tiene que ayudar, porque hay gente haciendo negocio con esto, tumbando, robando, estafando a las personas. Listo, profe, Nelson, muchas gracias. Aquí Carlos Arenas dice, el SENA es una de las instituciones que tiene esa forma de validación de los saberes previos. Creo que acá está sentado en una posición muy de acuerdo. No le escuchamos. ¿Me El escuchan? perfil de licenciado y de un profesional en deporte son muy diferentes y aún más las mallas curriculares y las asignaturas son diferentes. Pero cuando salen del contexto laboral, quieren laborar como entrenadores deportivos y de pronto esa puede ser una falencia en los procesos de... ¿No está en clase? Javier Contreras pregunta, buenas noches, ¿quién es el responsable de realizar el proceso de validar los conocimientos de los entrenadores que no poseen título académico y cuáles son los requisitos que deben cumplir para poder ejercer la actividad como entrenador mientras se obtiene dicho título? Pues esta última parte, porque tuve aquí un problema con el sonido. Entonces, es importante que tengan en cuenta, son 3 requisitos. Primero, ser mayor de 18 años, que es fácil de cumplirlo. Acreditar una experiencia de mínimo o no menor a 12 meses. Dirán ustedes, eso es muy poco, pero acrediten 12 meses un entrenador cuando lo contrata por 2 meses o 3 meses al año. Se gasta, ya hemos hecho unas simulaciones. Hay gente que tiene que trabajar 4 años para certificar 1 año de trabajo como entrenador deportivo y presentar la evaluación. Entonces, ya establecimos que la evaluación se va a hacer de 100 preguntas y se aprueba con 60. Es de carácter genérico. Cuando yo digo que es de carácter genérico, es una evaluación que tiene biología, que tiene morfología, que tiene fisiología, conceptos básicos de teoría del entrenamiento, conceptos básicos de control del dopaje, de biomecánica, de metrología, de estadística. ¿Quién va a hacer la evaluación? La evaluación la va a hacer una organización que se llama el Colegio Colombiano de Educadores Físicos, bajo la orientación del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo. Pero tengo que decirles algo, no se preocupen porque de algo que sabe Arcofader y las instituciones es de hacer las pruebas. Nosotros hemos hecho las pruebas ECAES, hemos hecho las pruebas Saber Pro, hemos hecho las pruebas para los licenciados en educación física, para los profesores en educación física. Tenemos experiencia acumulada desde el año 2006 hasta la fecha en esas pruebas. Es decir, eso no tiene ninguna dificultad y se van a aplicar en todo el país. Excelente, muy bien, muchas gracias, profe. Germán Bermúdez comenta, cordial saludo, justamente es el plus positivo de la carrera de gestión deportiva de la UNAD, haciendo referencia específicamente a nuestro programa, ya que precisamente permite formar líderes diferenciales en este campo deportivo. Dice Giselle Vidal, en los procesos deportivos de nuestro país existe la palabra exclusión en donde muchas entidades no a un técnico o tecnólogo porque no creen en su formación académica. Es decir, vale más un título profesional o magíster para el escalamiento en el ámbito laboral. Dice Israel Alvis, una pregunta. Si algunos entrenadores tenemos 10 años de experiencia, pero solo tenemos un título técnico de entrenamiento deportivo en el SENA, ¿podemos homologar conocimientos en el mismo SENA? Yo creo que es como una pregunta más para un representante. Pero se puede contestar rápidamente, para no dejar a Israel. Si es técnico, puede homologar, pero no para profesional. Esa es la respuesta. El técnico puede ser reconocido SENA, ¿no? Para tecnólogo. Además, el SENA no forma sino hasta ahí, hasta tecnólogo. Profesionales no forman. Ahí es importante precisar algo, que el profesional universitario, el tecnólogo es un profesional, el técnico es un profesional, pero entonces acá en esta ley, en uno de los artículos, quedó el SENA. Entonces, aquí en este caso, esta persona no tiene que presentar evaluación, simplemente la experiencia que tiene y el título de SENA para estos efectos es válido, porque el SENA quedó con nombre propio.
Esa es una historia bien interesante. Cuando el proyecto se aprobó en Cámara y pasó a plenaria del Senado, ¿qué me tocó hacer a mí? 35 senadores firmaron una proposición para hundir el proyecto de ley y me llama el presidente del Senado de la República. Ese proyecto se va a hundir, ¿pero por qué? Porque el SENA está por fuera y el SENA está formando tecnólogos en actividad física en ese momento y entrenamiento deportivo. ¿Qué me tocó hacer a mí? Irme para donde el director del SENA y concertar con el director del SENA y devolverme para el Congreso de la República porque ya iban a hundir el proyecto y me dicen, me trae firmado el acuerdo con el director del SENA y ya lo tengo aquí firmado. Yo lo guardo por ahí, lo tengo de colección. Y llegué al Senado y los señores senadores retiraron la proposición. Por eso está el SENA ahí. Esa es la historia. Listo. Bueno, ya en ese momento, a las 7:52 de la noche, tenemos 97 personas pensándose todos esos temas de legislación deportiva, administración deportiva, entrenamiento deportivo y demás. Entonces, nos sentimos muy contentos de que estén acá acompañándonos. Tenemos aquí más intervenciones. José Miguel Rodríguez dice, buenas noches, los entrenadores empíricos con título, solo cursos de entrenador con más de 60 años. Una experiencia considerable. ¿Qué necesitamos para que nos hagan la homologación? Gracias. Bueno, yo siempre he dicho que se traten bien, no hable que él es empírico. Lo mismo se me olvidó decir, qué pena decirles. Aquí desaparece la nomenclatura de monitor, de instructor, de director técnico, de entrenador, de preparador físico. Todos son entrenadores, porque el reconocimiento se hace por ahí. Aquí un amigo trabajó en las cajas, Alex trabajó en las cajas en una caja de compensación y al monitor se le pagaba menos, al instructor se le paga más y al entrenador mucho más. Algún día hablamos de quién se inventó ese escalafón para darle en la cabeza a la gente para pagarles menos o para pagarles más. Entonces, la salida es presentar la evaluación. Ahora, si la pierde, la puede repetir cuantas veces quiera hasta que la pase. A mí me preguntaba Alex también, el papel de las universidades es preparar a estas personas para que no pierdan el examen también, ¿no? Para que no lo pierdan. Pero más para que no lo pierdan es para que aprendan de fisiología y aprendan lo mínimo de un entrenador. En lo mínimo, en esta primera parte. Esa es la Ese es uno de los responsabilidad compromisos de las universidades. Como está diciendo Néstor, puede que se tenga toda la experiencia, pero los conceptos modernos científicos que apalancan un proceso de quitar los riesgos, de disminuir los riesgos, sobre todo para salvaguardar la vida, para hacer efectivos los procesos, eso es lo que se piensa evaluar. Entonces, créanme que siempre los procesos de capacitación y cualificación van a valer la pena, extensos, cortos, como lo quieran tomar, pero valen la pena. Lo único que no nos pueden quitar en la vida es lo que aprendimos, sobre todas las cosas. Eso es el conocimiento. Aquí hay una pregunta que me parece chévere de la presidenta de la Liga de Tenis de Mesa del Quindío, y dice, ¿cuánto costarán las pruebas? ¿Cuánto cuestan las pruebas? Todo el proceso está tasado, que tengo que explicarlo bien, sobre todo acá para los estudiantes, para que lo aprendan sobre el tema de impuestos. Se requieren 4 elementos. Nosotros no lo habíamos contemplado y por ser buenas personas, esto hizo una demora de 3 años. Cualquier cosa que nosotros cobremos para sostener el sistema, porque los administradores tienen que aprender de esto. Una cosa es la viabilidad, otra cosa es la factibilidad y otra cosa es la sostenibilidad. Esto es un proyecto que tiene que hacerse sostenible por lo menos los primeros 13 años y ojalá de manera vitalicia. Entonces, son 4 elementos. El primero, el sujeto pasivo es el que paga en un impuesto o en una tasa. El sujeto activo quien lo recauda. El hecho generador por el servicio que se presta. ¿Quién está prestando el servicio? El Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo por otorgar esa tarjeta o por hacer esas evaluaciones por todo. Y una tasa o un valor o una cuantía. En este caso hablemos de una tasa. Esa tasa es de 4 VTs. ¿Cuánto vale una VT en este momento en valor presente? 35.607 pesos.
Ustedes multiplican por 4 hasta, esto cuesta 140.000. Todo cuesta 140.000 pesos. ¿Para qué sirve esto? Pues para invertir en capacitación en los entrenadores, para la actualización, para el sistema de información, porque vamos a tener un sistema de información para 100.000 personas, donde la persona puede ingresar y le averigua al amigo, oiga, ¿usted tiene tarjeta? Sí, tengo. Entonces, ¿qué se averigua? El número de la cédula y se mete allá y dice, este sí está registrado. Esto va a ser una maravilla porque lo que va a funcionar es el control social. De lo que sí sabemos hacer los entrenadores es control social. Eso va a ser muy sencillo, porque en el momento que contraten a un entrenador deportivo sin tener la tarjeta o el registro, ¿qué pasa con el funcionario? Lo destituye, porque es fomentar el ejercicio legal de una profesión. Esos 140.000 pesos, Néstor, están trazados y proyectados para el punto de equilibrio, ¿verdad? Sí, sí. Ya eso lo calculamos. Yo espero que el gobierno nos subsidie todo. Ese es mi sueño. Entonces no tener que cobrar los 140.000, por eso colocamos el asta. Pero por ahí han aparecido, yo a veces soy muy duro, gente aplicando demagogia, que eso es el principio de gratuidad. Yo les digo, consíganme una fórmula para financiar esto. Y donde un gobierno que no quiera o no se le dé la gana financiarlo, acaba con todo. Es decir, hasta ahí va el sueño y esto se convierte en un saludo a la bandera porque no hay cómo operarlo. No hay cómo operarlo. Bueno, quizás si alguien quiere hacer una intervención, dialogar específicamente con el profe Néstor, creo que es el momento. Lo pueden hacer, levantan la manito ahí y pueden Yo participar. quisiera que participara Andrés, el otro Andrés de Medellín, nos saludó ahorita, y él está manejando una cualificación en lo que es administración deportiva en todo Antioquia. Quisiera que participara también la Asociación de Entrenadores de Soacha, en donde los invitamos cordialmente y donde la vez pasada nos hicieron unas intervenciones y nos hicieron unas preguntas que eran muy puntuales y sería chévere que lo pudieran hacer. Aquí creo que está Carlos Arena con una, ¿no? Gracias, Alexander, gracias. Pues estoy por aquí atento. Muy buenas noches, Andrés. Qué chévere que haya asistido al llamado. Ahí Gracias tienen por esto a su disposición, cualquier cosa que quiera preguntarle para sus muchachos, toda la cantidad de muchachos que tienen formación, ahí lo tiene. Gracias por la invitación, Alexander. Doctor Néstor, buenas noches y gracias por estar aclarando todo este tipo de dudas que realmente hay muchas frente a este tema de la ley del entrenador. Ya he estado en varios foros, este también sumamente interesante y me aclara también otras dudas. Estoy ahora como director de la Fundación CAESPORT aquí en Medellín. La Fundación CAESPORT es propietaria de una institución técnica en deporte, no técnica laboral, institución técnica. Y nos vemos pues seriamente afectados por este tema, ¿cierto? Esto nos está obligando a nosotros como a reestructurarnos, a evolucionar, a repensarnos en situaciones. Estamos pensando iniciar procesos también de evolución a institución tecnológica. Sabemos que el camino es largo y lo demás, pero nuestra intención más es seguir adelante y formando personas en el área del deporte que desistir pues por esta ley, y vamos a hacer todo lo que sea posible. Además, también estamos viendo como opción alianzas con instituciones de educación superior que tengan la tecnología en entrenamiento, porque eso hace que de pronto nuestros egresados puedan homologar conocimientos en instituciones universitarias en la parte de tecnología, y eso de pronto en el medio también nos va haciendo competitivos mientras miramos qué evolución llega. La pregunta la hice ahora, fue muy clara y Andrés Jiménez la expresó. ¿Por qué fueron sacadas y por qué no fueron tenidas en cuenta las instituciones técnicas? Fue muy clara la respuesta del doctor y bueno, estoy aquí acompañando. Valoro mucho
la flexibilidad que hubo con relación incluso hasta los técnicos profesionales. Soy consciente del tema, yo soy licenciado en educación física también de profesión. Valoro la flexibilidad pues en cuanto a la academia y la flexibilidad también en cuanto al tiempo, que 13 años es un tiempo muy considerable para que la gente se vaya perfeccionando en su hacer del entrenamiento deportivo. Entonces, no, yo la pregunta la hice ahorita, quedo con temas muy claros y agradecido por este espacio, Alex Castro, agradecido por el espacio también la universidad, la UNAD y bueno, y al doctor que está aquí acompañándonos en todo el tema. Gracias a todos y saludos. Gracias, Yo Andrés. quisiera hacer un comentario sobre Claro lo que que acaba de sí. decir el profe. Claro que sí, Néstor. Porque el 27 de junio estuvimos en una asamblea del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo y con el tema de los técnicos laborales. Sí. Ahorita fue muy duro, pero hay una salida, profe. Sí. Entonces, nosotros hemos hablado con todas las instituciones de educación superior que tienen programas técnicos profesionales, los tecnólogos y los más ortodoxos, que son los profesionales en educación física, cultura física y ciencias del deporte. Y se lo digo como decano de un programa de ciencias del deporte. Si a mí me llegan de su institución y usted logra verificar, evidenciar que el trabajo que hizo en el técnico laboral, yo diría que la universidad, en el caso de Bootcamp, podría reconocer todos esos saberes, todos, el 100%. Solamente hay un pequeño detallito, pero estamos buscando ver cómo lo solucionamos, porque yo tengo que hablar con el Ministerio de Educación, porque los técnicos profesionales, pues se supone que durarán mínimo 2 años, incluso pueden ser de año y medio en las instituciones de educación superior, que es la presentación de la prueba Saber 11, que la llaman el TIT, ¿ya? Que es obligatorio. Entonces, claro, cuando uno lo escribe, uno se gasta en ese proceso 1 año. Entonces, y no se puede graduar si no ha presentado esa prueba. Estamos buscando una alternativa, es decir, porque la permanencia en este momento, tengo que decirlo también sinceramente, en ese caso de reconocimiento de saberes, la permanencia de una persona debería ser de 1 año en la institución de educación superior. Ese hasta el momento es el primer problema que estamos encontrando. Pero si ustedes recuerdan, en Colombia, en el tema de los profesores que antes se formaban en 5 años, se hicieron en fines de semana con experiencia en 1 año, en la Libre, bueno, en la Sabana, en varias instituciones de educación superior. Estamos en el siglo XX, pasando, digamos, ya estamos en el 2020, entonces tenemos que resolverlo. Es el único detallito que si usted lo logra demostrar y si usted logra demostrar que esa es una entidad seria, así no sea institución de educación superior, pues yo diría que muchas, porque yo lo he conversado y es una buena oportunidad, ¿no? De personas que ingresan al sistema de educación superior. Es muy fácil. Y bueno, y el otro que tiene que ser bachiller, ¿no? Porque no debe y haber presentado la prueba Saber 11. Indiscutiblemente. Ahí también hay opciones. Uno sabe que está a la espera de cómo va fluyendo todo y qué nuevas noticias hay. Precisamente por eso también estoy aquí a ver qué cositas nuevas. Pero es más, yo de una vez lo invito, si usted me ayuda, a mí me gustaría hacer una reunión con todos los que estén interesados del sector suyo. Claro, porque yo tengo unos malos ejemplos, pero también tengo unos buenos. Ojalá que usted sea el bueno. Pero yo sé que hay gente que está haciendo, incluso tengo que decirlo, incluso cosas mejores que en programas de instituciones de educación superior. Lo sé. Sí, porque a uno como director de una entidad, cuando sabe que las cosas las está haciendo a conciencia, que las está haciendo bien y lo demás, se siente un poco aporreado porque los técnicos laborales salen, ¿cierto? Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo evolucionamos? ¿Cómo nos aliamos con instituciones para que las nuestras no desaparezcan y sean también competitivas? Y sabemos que aquí en Medellín hay varias instituciones técnicas también muy buenas, que también queremos hacer cosas bien hechas, pero
Pero bueno, ese es el reto, seguir mejorándonos, seguir perfeccionándonos y obviamente, como usted lo dice, yo no quiero sentirme ni que la gente a nosotros nos vea como una institución estafadora porque ofrecemos un programa y, hombre, esto en el medio pues no nos va a servir. Y es decir, no, venga, tenemos alianzas con instituciones de educación superior donde usted puede homologar y nuestro compromiso es que a las instituciones de educación superior le lleguen buenos técnicos laborales y bien formados. Hay un reto interesante que hacer, pero claro que sí, doctor, vamos a organizar un buen espacio para toda la gente que nosotros manejamos aquí. Diría yo, atreviéndome, y le pediría el favor de pronto a Alex que también sea el puente para que esto sea un hecho. Claro que sí, doctor, le agradezco el espacio. No, y a mí me serviría mucho porque yo llevaría elementos de juicio o bien para Cofadri o para el colegio. Porque claro, hablándolo vulgarmente, a mí me toca tirar la línea ahí, pero yo no puedo tirar la línea si no conozco el sector, ¿sí? Y yo tengo que serle sincero, conozco unas experiencias, pero no muchas. Entonces quiero. Mire, es más, a mí me pasó en la universidad porque yo tuve 5 años de vicerrector de la universidad, es una historia bien, bien interesante. Y de un momento a otro, claro, uno se mete en un gigante de institución, en una universidad. Y cuando me dicen, doctor, tiene que firmar unos diplomas. ¿Y estos diplomas de dónde son? Que del SENA. ¿Y pero de dónde salen si nosotros no tenemos estudiantes del SENA? No, que la UCA hizo un convenio con el SENA y yo firmando los diplomas. Le dije, por encima de mi cadáver. ¿Se imagina el rollo para mí? Y luego dijo, y espere que le vienen otros de una técnica laboral. Uy, no me mate. Y claro, y ahí empecé a aprender y empecé, claro, a investigar. Y oiga, ¿y quiénes están formando? ¿Quiénes? No, es que eso lo están haciendo egresados de ciencias del deporte. Claro, uno se mete en un mundo del administrativo y eso sucedió imagínense, en la misma universidad donde yo trabajo. Y hay gente que estudió en la UTCA con el SENA y de la suya no creo porque esto fue aquí en Bogotá. No, de mi Pero parte cuentan porque todo lo que le avanza la ley, todo lo que venga de Arcofader, todo lo que venga en servicio del deporte, como puente, como intermediador, como plataforma, como lo que ustedes necesiten, ahí estaré. Muchas gracias, Andrés y Néstor. Vamos a aprovechar para hacer las últimas preguntitas que están aquí. Dice, Gracias. buenas noches, ¿a partir de qué fecha se puede sacar la tarjeta y qué entidades están autorizadas para la distribución de estas? Mire, buena pregunta. Solamente se puede hacer a partir de la sanción de la ley. No sabemos la fecha exacta. Puede ser a finales del mes de agosto, en 15 días, en 2 meses, pero como dice la famosa frase, de este año no pasa. De este Muy año bien. no pasa. ¿Y qué entidades estarían autorizadas? Solamente el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo. Eso se va a hacer todo online, salvo la evaluación. Con algunas excepciones, estamos mirando niveles de seguridad si la podemos hacer de manera virtual. Si lo hacemos de manera virtual. Es la única entidad, porque la ley establece así, es la única que puede acreditar, no más. Y las certificaciones de idoneidad, la única entidad que está autorizada transitoriamente por 13 años, es el COLED, el Colegio Colombiano de Educadores Físicos. No más. Súper. Sí. Listo. Vamos con la otra. Dice, cordial saludo. El valor de la prueba, la misma prueba, ayudarán a depurar el medio deportivo de mucha persona malintencionada que dice ejercerla. Ese es un comentario. Ahora dice Paola. Paola dice, muy buenas noches. Agradezco de forma especial a todos los presentes de las ligas deportivas, entrenadores, docentes, deportistas e invitados del departamento del Quindío. Esa es una gratitud que estaba dando Paola. Y una pregunta que está haciendo aquí Julián es, aquellas actividades corporales, ejercicio físico, que se realiza en parques, donde se realizan por costos individuales mínimos, ¿tendría alguna regulación? ¿Quién lo haría? ¿Cómo se realizaría? Como de otro temita, pero si quiere contestarlo, Néstor. Sí, claro, porque esa pregunta sale mucho. No se les olvide que esto tiene nombre y apellido. El nombre se llama entrenador y deportivo. Entonces, habían varias alternativas para esto. La primera, sacar un decreto reglamentario, porque esta ley va a ser reglamentada y reglamentar
para las personas que trabajan en gimnasios al aire libre o los personal trainer. Pero yo tengo que decirles, porque como abogado ya he vivido muchas cosas en estos 10 años, ese decreto me lo demandan en el Consejo de Estado y se cae, porque yo no puedo sacar de entrenador deportivo un preparador físico o un personal trainer, no, porque la actividad física no está irregulada. Segundo camino, se está reformando, se está haciendo el proceso de tener una nueva ley del deporte y uno de los artículos que se redacta es para el tema de los gimnasios y todo esto que comenta el estudiante. Y hay un camino que es el que a mí me llama la atención, es desarrollar o aprobar un proyecto de ley por esta vía. Es un camino bien interesante, de un debate nacional muy grande, pero corremos el riesgo que esto se nos demore unos 2, 3, 4 o 5 años. Claro, porque esto fijo lo van a demandar, lo van a objetar. Ya lo vimos. El mismo proceso. Yo siempre he dicho que Colombia es un país bien interesante. Hay mucho desocupado con iniciativa. Mucho desocupado con iniciativa. Y malas, Aquí, y malas, y malas. Dice Israel, dice, los que tenemos títulos de técnico, ¿podemos acceder a la tarjeta? Pero hay que mirar qué tipo de técnico. Si es un técnico laboral o un técnico de entrenamiento deportivo. Si es de técnico de entrenamiento deportivo, claro que sí. ¿Y los licenciados en educación física también? Sí, derecho, sin problema. Ok. Listo. ¿Alguna otra pregunta, Andrés? No, en la pantalla no tengo nada más. No tengo nada más en el chat, profe Alex. Como se me dice. Sí, de una. Realízala, por favor. No hay más preguntas. Solo hay un comentario acá, dice, bueno, acaba de surgir acá. Sugiero establecer una revisión del proceso que adelantó el SUAC en el marco del convenio entre el CENE y Coldeportes y cuál está adelantado en el COLEF. En este contexto se tiene claramente identificados los ámbitos y las categorías del entrenador. Sí, ese es un tema que especialmente con Astolfo, porque Astolfo tiene mucha experiencia en ese tema, fue que, digamos, que dirigió ese asunto. Y ahí la ventaja con Colet y otras organizaciones, pues tenemos que armonizar y tenemos que revisar ese tema y digamos que esa es parte del desarrollo que debemos hacer en esta ley. En esta ley. Claro, ellos no tuvieron la fortuna pues de tener un respaldo legislativo en su momento del gobierno, pero ese trabajo no se puede perder. Ese trabajo no se puede perder. Se tiene que complementar. Aquí hay una pregunta, la voy a realizar. Dice, los tecnólogos graduados del SENA, en actividad física, ¿pueden ejercer con la tarjeta y también ejercer como docentes? Aquí estamos hablando de entrenador. En actividad física, no. Es un tema que es más o menos cuando me preguntan por los administradores deportivos sin componente de entrenamiento. O también hay administradores deportivos con componentes de entrenamiento. Ese tema lo tenemos que resolver frente al currículo, frente al plan de estudios, frente a eso. Pero hasta el momento, tal y como me lo nombran tecnólogo en actividad física, pues esto es de entrenador deportivo, ¿ya? Porque la ley dice deporte, entrenamiento. Ok, aquí Juan Pablo pregunta, quienes tengan título de profesional, yo lo había dicho ahorita, quienes tengan título de profesional, ¿deben realizar la prueba o con el título del universitario no, queda válido? En la primera parte no, pero tengo que decirles, cuando se establezca el escalafonamiento, que se va a hacer por formación, por perfeccionamiento y altos logros y por titulaciones, porque en el escalafonamiento, pues esto tiene un esquema, que es resultados deportivos, formación académica y experiencia. Y la naturaleza humana siempre busca estar siempre arriba. Entonces, a medida que yo me formo, a medida que yo tengo resultados y a medida que tengo experiencia, pues yo voy a obtener mi reconocimiento. Entonces, luego van a haber unas pruebas, obviamente un poco más difíciles, más complejas, para los que quieran estar arriba, para los que quieran estar arriba. Es importante tener en cuenta una cosa, que el hecho que tenga yo un título de educación física no me acredita para ser entrenador de alto rendimiento, como ya lo dijimos, ¿sí?
porque hay que asociar otros elementos de carácter federativo, de experiencia, y otros elementos, que eso es lo que hay que cruzar, es la parte más compleja. Claro, es la misma especificidad que tiene que ver el deporte de alta competencia y altos logros en cuanto a la base científica del entrenamiento deportivo, que ya lo habíamos hablado. Aquí Palomino dice, excelente Néstor Ordóñez, gracias por compartir conceptos y experiencias. Los certificados por el SWAC, ¿podemos acceder a la tarjeta de entrenador deportivo? No directamente, ¿por qué? Porque no son títulos universitarios, no son títulos. Hasta el momento lo que hemos acordado es que si no tiene esos títulos universitarios, tendrá que presentar la evaluación. ¿Entiende ese título universitario? El título expedido por una institución de educación y el SENA. Y el SENA registradas ante el Ministerio de Educación. Sí, y que tenga registro calificado. Y registro calificado. Aquí hay una vertiente que no se me había pasado a mí por la cabeza, pero mira, dice Vidal, ¿qué pasa con los técnicos que tenemos diploma de una universidad extranjera? Bueno, hay que convalidar el título. Pasar por el Ministerio de Educación Nacional, que eso es muy fácil. Si lo ha hecho en la institución de educación superior. Pero aquí tenemos, por ejemplo, el caso de fútbol de AFA. Es más o menos lo que pasa con el técnico laboral. Tendrá que ir a una institución de educación superior, llegar con los diplomas y decir, vea, yo soy competente, yo manejo esto, y presentar las evaluaciones, y si la universidad le quiere reconocer, se lo reconoce. Super. Ese es el camino. Y si no, le toca presentar la evaluación. Hace poco me preguntaban por un entrenador extranjero. Vamos a tener problemas especialmente con fútbol. Si el entrenador no tiene un título y no lo ha convalidado, pues no podrá ejercer en Colombia. Así pasa como con nosotros cuando vamos a otro país. Es que nosotros se la ponemos a veces muy fácil a los extranjeros. Pero bueno, tampoco les vamos a dañar la vida. Hay entrenadores extranjeros que pueden presentar la prueba y pasan sin problema. La van a pasar sin problema. Porque ya tienen la experiencia. Tienen los 18 años. Luis, profe Narda, con el mayor cariño del mundo, te pasamos el link, la grabación. Un saludo grande desde aquí. Aquí dice Luis Fernando, soy entrenador hace 14 años, licenciado en educación física, tecnólogo en entrenamiento deportivo del SENA. ¿Con esas bases tengo derecho a la tarjeta? Sí, claro, sobrado. Ok, aquí tengo otra de una pregunta interna. Dice, ¿cuál sería la afectación de la pérdida de registros calificados de los programas de las instituciones de educación superior? No, pues, ustedes saben que si una universidad no tiene registro calificado, no podrá recibir estudiantes nuevos hasta que termine toda la cohorte. Esa Pues corte obviamente no podrás pedir título. Tendrá derecho con su título profesional, así es. Sí. Listo. Pero los que están dentro de la cohorte, así se pierda, hasta el final, tendrán derecho, se pueden graduar sin ningún problema. Ok, esa le hizo una estudiante llamada Andrea Porras. Andrés, no sé si tenga algo más que preguntarle a Néstor. Dice acá Palomino Cartago, con fútbol hay un caso, es que ellos tienen acreditaciones o licencias de entrenadores. ¿Pueden acceder a la tarjeta? Bueno, con fútbol me estaba como extrañado que no le habrán preguntado. Yo les comenté que fútbol fueron los grandes enemigos. Cuando yo caminaba por el Congreso de la República, me encontraba al Bolillo, me encontraba a Maturana haciéndole lobby en contra a esta ley, haciéndole lobby a los congresistas. Hoy en día el panorama es diferente. Mire, yo hice hace poco, estuve en un foro con entrenadores sin título y con título. Me sorprendió el de Rueda, me sorprendió el caso de Pinto y otros entrenadores que no tienen ninguna titulación, pero que llevan muchos años en el fútbol. Con la Federación de Fútbol es con la federación que más trabajamos, diario. Pero hicimos un ejercicio muy sencillo. Ellos no van a otorgar ninguna licencia ni A, ni B, ni C, ni Pro si no tienen lo mínimo. Y lo mínimo que es tener la tarjeta de entrenador deportivo del COSEP o el registro provisional. Ellos parten de ahí. Y vamos a hacer una armonización frente al tema del licenciamiento. Pero estamos hablando para el tema federado, para el tema de las ligas y para el tema de los clubes deportivos que están afiliados a la liga o de las ligas afiliadas a la Federación Colombiana de Fútbol. Perfecto, por aquí hay otra que dice, si el deporte está enfocado al modelo comunitario de salud,
O sea, el entrenador está trabajando o en una caja de compensación. Es lo que está preguntando, es por deporte formativo y no de alto logro. Por ejemplo, en fundaciones o secretarías, ¿este entrenador requiere tarjeta? Sí, claro, en todo, porque es que esto aplica para todo. Es como, le voy a dar un ejemplo. No importa dónde trabaja el abogado o dónde trabaja el médico, pero requiere una tarjeta para trabajar. En su consultorio solo. Si le cae la policía y la persona no tiene tarjeta de médico, pues termina preso. Y si se muere la persona, peor. ¿Ya? Entonces, y lo mismo pasa con los abogados, no pueden ejercer. Entonces, así es, porque aquí hay una cosa que se llama el ejercicio ilegal. Si la profesión no está reconocida, ya está reconocida, entonces aquí se reglamenta con un elemento que se llama el ejercicio ilegal. Es decir, los policías va a ser el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo con todas las organizaciones, que son 65, como dicen, batallones, más el batallón de los entrenadores. 100.000 personas que se van a acreditar. Tengo que decir una frase muy dura, que no se van a dejar joder, ¿ya? Muy bien. Porque la ley les da unos derechos. ¿Cómo? Claro, perdón. Aquí dice Erika Gallo, dice, de acuerdo al escalonamiento para ser entrenador de altos logros, ¿también será virtual o tendrá instituciones educativas regionales adscritas al COLEF? Y este escalonamiento, ¿cuánto tiempo está proyectado para iniciarse? A ver, yo he calculado que ese escalafonamiento en la primera parte de los 3 años no lo vamos a tener, pero yo aspiro que antes de los 8 años ya demos los primeros pasos en algunos deportes. Yo estoy seguro, por ejemplo, que en fútbol lo vamos a tener, en atletismo lo vamos a tener, en natación lo vamos a tener, en fútbol sala pues lo vamos a tener, en ciclismo lo vamos a tener. Pero a mí me dicen, bueno, taekwondo, básicamente deportes del programa olímpico, pero hay unos que es complejo. Es complejo, por ejemplo, el caso, ahora me pareció fútbol americano, el caso del Ultimate, bueno, otros elementos que tienen poco desarrollo en Colombia. Entonces, en uno nos vamos a demorar más. Es que poner a punto 65 deportes es complejo, es complejo. Vamos a aprovechar estas 3 últimas preguntitas. Dice, ¿qué diferencia, Julián pregunta, qué diferencia hay entre un profesional versus el técnico profesional en el ámbito del entrenamiento? Pues el profesional, vamos a hablar concretamente de los profesionales que están formados para el tema del entrenamiento deportivo. Les doy ejemplos. Un profesional en ciencias del deporte, un profesional en entrenamiento deportivo, un profesional en deporte como el de la Escuela Nacional del Deporte y en algunos casos, con ese enfoque, un profesional de la cultura física, que tiene una formación de entrenador deportivo hasta cierto nivel en una competencia. El tecnólogo, como lo comenté, y el técnico profesional, de acuerdo a su formación, debe estar limitado y debe estar subordinado a un profesional universitario. Es decir, cada uno va a desempeñar un rol. Digamos que lo que estamos buscando en esta primera fase, que el técnico profesional escasamente desarrolla una parte de la formación, pero con un acompañamiento o con una vigilancia de un superior, que en este caso puede ser el tecnólogo o el profesional universitario. Es así, es así. Todos van a contar con la tarjeta, pero la distribución del otro de los cargos depende de la necesidad del sector. Sí. Por ejemplo, si estamos pensando en la caja de compensación, obviamente va a necesitar un tipo de profesional, un tipo de tecnólogo y un tipo de técnico, que los 3 tengan que tener la misma certificación y la misma aval con la tarjeta de ley del entrenador. Más o menos redondeando la pregunta. Aquí Mauricio dice, tengo una fundación con reconocimiento deportivo en 13 disciplinas. ¿Se debe realizar alguna acreditación? ¿Pero qué tipo de fundación? Acreditada para... Me imagino que con reconocimiento deportivo debe ser una fundación de tipo escuelas de formación. Pero no puede tener, si esa escuela no puede tener reconocimiento deportivo, debe tener un aval porque las escuelas no tienen reconocimiento deportivo por ley, no la tienen. Aquí nos dice solamente... Pero si quiere preguntar
que un entrenador puede ejercer en esta primera parte hasta en 3 deportes, sí, eso lo decidimos el 27 de junio, pero solamente eso es admisible en la formación deportiva, empezando, lo vamos a admitir. ¿Por qué? Porque nos vamos al Chocó, nos vamos a La Guajira, nos vamos al Bichada, un entrenador tiene que trabajar en 3, 4 y 5 deportes, por lo menos aquí vamos a ser permisibles en 3 deportes. Perfecto. Aquí dice, buenas noches. Los entrenadores de ajedrez que somos más vulnerables, no sé, vulnerables a qué se refiere, ¿cómo obtendrían la certificación? El deporte, el ajedrez es un deporte y aplica para ellos. Aplica. Ese es uno de los temas complejos porque me tocó demostrar, digamos que académicamente, cuasi científicamente, legalmente y constitucionalmente que en el ajedrez hay riesgo social. Sí, es cierto. Porque claro, no es fácil probarlo No. o evidenciarlo. En ciclismo es fácil, en atletismo es fácil, pero en ajedrez, pero como el proceso de entrenamiento deportivo es un proceso de largo plazo, es un proceso sistemático, integral, que involucra un elemento que es la preparación física, ese elemento pues nos sirvió, ¿ya? Sí, desde ahí se pudo colgar, estuvo muy bien. Dice Erika Gallo también, tengo una inquietud, el proyecto de ley que reconoce la profesión o la actividad del entrenador deportivo. Mire, es importante, buena pregunta que acaba de hacer. Yo traté de explicarla, pero de pronto fui muy rápido. Empiezo con el titular. Esa respuesta se resuelve de la siguiente forma: por medio de la cual se reglamenta la actividad de entrenador deportivo y se dictan otras disposiciones. Aquí nos podemos demorar en esta respuesta 1 hora, pero voy a tratar de hacerla en 3 minutos. Primero, se reglamenta la actividad de entrenador. La profesión ya fue reconocida en el año 2013. Si eso no fuera así, se me hubiera caído el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo, porque para que exista un colegio tiene que existir la profesión. Los que demandaron esto, perdón, los que objetaron esto y pensaban que se iba a caer, no se cayó porque la Corte reconoció que existía la profesión, había sido reconocida antes. Entonces, eso es importante. Y la otra, que lo dije, que es importante, aquí no estamos entregando tarjetas profesionales, aquí estamos entregando la tarjeta de entrenador deportivo, que es una actividad común. ¿Para quiénes? Para el educador físico, para el tecnólogo, para el profesional universitario en ciencias del deporte, cultura física, para 35 titulaciones que hay en este país. Si yo fuera a hacer ese ejercicio, perfecto, tenía que ir al Congreso de la República y tramitar 35 leyes. Me muero y no las veo. Entonces nos tocó ir por la pregunta. El siguiente paso es, por ejemplo, reglamentar el ejercicio de la gestión deportiva o la administración deportiva, porque me lo han pedido. Tenemos que hablar un día de eso. Tremendo lío, porque entramos en disputa con los abogados, con los economistas, con los administradores, los que se han metido en ese medio. Ese sí va a ser difícil, ese va a ser una discusión, porque hay que demostrar que existe el riesgo social en el ejercicio, en el tema de la actividad de la gestión, si va a ser administración deportiva, bueno, o como se llame. Bien interesante ese debate. Súper, súper. Estoy con internet inestable, Andrés, porfa, pendiente por si las moscas. Aquí dice, si un tecnólogo profesional o técnico profesional ingresa a una caja de compensación o fundación, pero lo utilizan para actividades físicas grupales de esparcimiento y no para la orientación de una disciplina deportiva dentro de esa institución, ¿puede hacerlo sin la tarjeta o la necesita de todos modos? Si va a trabajar en actividad física, lo puede hacer. Tengo que decirle la verdad, lo puede hacer, no va a tener ningún problema, porque no tiene el apellido, no tiene el apellido deporte. O lo que no tiene el apellido deportes, pilas ese. Pero si alguien le llegara a probar que está haciendo deporte, se mete en tremendo lío y la entidad se mete en tremendo lío. Yo estoy buscando unos caminos y unos dientes para que eso no ocurra. Para que eso no se va a disfrazar, ¿no? Aquí Israel pregunta también otra muy puntual. Al momento que la ley entre en vigencia, ¿a quién nos dirigimos para pedir la tarjeta? Al Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo. Eso va a ser muy fácil. Entran a Google y ahí encuentran en la plataforma. Listo. Yo creo que no veo más preguntas. Espero haberlas evacuado todas.
Llegó una. Entonces, los tecnólogos en actividad física no necesitamos esta tarjeta. No propiamente, digamos que esa no podría ser la pregunta. Es decir, los de actividad física, los que están entrando en actividad física, por el momento no la van a necesitar. Pero trabajando. Trabajando. Exacto. Si el tecnólogo con título está trabajando en deporte, con connotación deporte, sí la va a necesitar. Sí la va a que necesitar. Y va a tener dificultades porque tiene que demostrar que lo que aprendió en la institución es entrenamiento deportivo y no actividad física. Perfecto. ¿La tarjeta se adquiere por concurso? No es concurso, es cumplir con unos requisitos. Pero el concurso es la evaluación, los que no tienen título, ¿no? Los que no tienen título. Sí. Ese es el paso que quería aclarar. El proceso es sencillo. Las personas que tienen o tenemos título, se va por la tarjeta, se solicita. Los que no tienen que tener un estudio, meterse a estudiar lo que decidan estudiar, por eso hablamos en un comienzo con Néstor, que la decisión era de cada uno, individual. ¿Qué quiere estudiar? ¿Un técnico, un tecnólogo, un profesional? ¿Cómo se quiere ver en su vida posteriori? O sea, trabajando como técnico, como tecnólogo, como profesional. Eso es formación. Eso no tiene nada que ver. Pero si voy a ejercer como entrenador deportivo dentro de esas escalas formativas, debo tener la tarjeta. Punto. Dice, insisto, por favor, establezcan un contacto directo con el COLEF, quienes poseen una claridad con los ámbitos del entrenador que incluye el ámbito del ejercicio físico, el cual fue avalado por Coldeportes, dice Javier Contreras. Bueno, para que tenga claro la persona que pregunta, el COLEP hace parte del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo. Hace parte. Y el COLEP tiene una función que se la puedo leer aquí para que quede claro. Para obtener el registro de entrenador deportivo, el aspirante deberá obtener la certificación de idoneidad como entrenador deportivo, la cual será expedida por el Colegio Colombiano de Educadores Físicos. Eso está en la ley. Esa va a ser la función del COLEP. Entonces, uno no puede llamar al que hace parte de la familia. Hace parte de la familia del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo. Esto está en el artículo, el profe, si lo quiere mirar, hace parte del artículo 8º bueno, ya de la ley. Hace parte del 8º. Bueno, yo me voy a permitir contestar una sencilla que está que dice, el licenciado en educación física está por encima del profesional en deporte. Los dos son áreas profesionales, depende del requerimiento. Si el requerimiento es pedagógico, sí está con mayor probabilidad el licenciado. Si es profesional en ciencias del deporte, depende de la requisición que se tenga. Entonces, no es que esté por la simple titulación uno por encima de otro. Giovanni pregunta, ¿el licenciado en educación física puede hacer el proceso para la tarjeta sin necesidad de pruebas? Sí, ya lo contamos que sí. Sí, ya lo habíamos dicho. Yo fui el primero que hice la claridad con mi casa. Tengo una duda, dice Carlos Arenas. Las administraciones municipales, casi en todo el territorio colombiano, contratan a un monitor para hacer aeróbicos y profesor de un gimnasio y entrenador de semilleros deportivos y de centros de iniciación de formación deportiva. ¿Qué implicaciones legales puede tener esta alcaldía municipal? Ya le dije que si la persona contrata para temas, actividades deportivas, eso es una causal de destitución porque es violar una ley. Sí, no cuenta con la tarjeta. Sí, claro, no cuenta. Claro. Porque es fomentar el ejercicio ilegal. Sí. Me parece que eso la le da una destitución. Que lo cogen para muchas actividades, que si es legal. Si dentro del marco de un contrato están estipuladas todas las actividades que acaba de nombrar, no es ilegal. Sí, digamos que lo puede hacer, pero el riesgo es que sea sancionable porque una de las actividades está incluida ahí. Por ejemplo, si alguien se queja ante el colegio, nosotros obligatoriamente tenemos que requerir a ese director del instituto, decirle, vea, señor, eso no se puede hacer. Obviamente tenemos que denunciar eso ante los organismos de control. Claro. En ese orden de ideas, la ley pone en cintura a las alcaldías. Sí, si va a las alcaldías y a todo el mundo que contrate, que no tenga, estaría pasando por encima de una ley, ¿sí? Sí. Eso ya lo hemos discutido con los directores de los entes, ellos lo tienen claro y no van a cometer esa torpeza. Muy bien, Carlos Arenas. Porque es muy fácil de probar, ¿no? Con el contrato.
Exactamente. En el contrato, desde que haya estipulado una actividad que denomine deporte o entrenamiento, ya, ahí está el incumplimiento. Yo veo que ya no hay más preguntas y me parece que en el tiempo que llevamos fue un tiempo muy fructífero. Aprovechamos a Néstor al 100%, viene de otra charla. Lo cogimos un poco cansado, pero con el mismo cariño que siempre le dedica y nos acompaña en este momento. Y siempre con la disposición de Arcofader, el respaldo de los que queremos y amamos el deporte y lo hacemos de forma organizada. Aquí, Alex, hay que resolver una pregunta que toca hacerla, es obligatoria. A ver. Con los practicantes. Sí, ¿qué pasa con los practicantes? No lo había visto. Entonces, yo les he dicho lo siguiente. Yo trabajo en una universidad, en un programa que se llama Ciencias del Deporte. Yo entro a un salón, octavo semestre, digo, levanten la mano los que están trabajando como entrenadores deportivos y me levantan la mano el 100%. Voy a llegar en 13 años al salón de octavo semestre, espero estar trabajando en la universidad todavía, levanten la mano, 0, porque los practicantes no podrán trabajar. Es como si una persona en primer semestre ya puede trabajar como médico. Para el caso de las prácticas profesionales toca bajo subordinación. Y con una reglamentación especial que son unos permisos especiales, pero no contratados para eso, porque no se podrán contratar. Va a ser la excepción, pero bajo supervisión, como una enfermera o como un médico, cuando se está formando en la universidad. Súper, muchas gracias. No lamentable, pero es que uno tiene que ser, en esto tiene que, esos son de los harakiris que mucha gente dice que nos estamos haciendo, pero es que es la única forma de organizar el sector. Esa es la idea, organizar. Sí. Y de una manera organizada, bien planeada y bien dirigida. Sí, habrá sectores que se verán pues vulnerables frente al aspecto, damnificados, pero siempre hay que sacrificar. Y este es un mensaje para ustedes que trabajan en política pública. Mire, aquí no hemos hablado de política pública. Estamos hablando de 14 artículos y miren los impactos tan duros que hay. Pero la política pública se debe orientar a partir de esta ley. Una parte. Una vez salga la ley, va a haber definitivamente una nueva forma de ver el deporte, no solamente como formación, como aplicación, como contratación. De aquí para allá viene una nueva disposición del deporte que nos va a permitir abrirnos nuevos campos y nuevos horizontes. Nos va a exigirnos también más en pensarnos en qué debemos formarnos, cómo debemos formarnos y cómo mirar la profesión del deporte. Muchísimas gracias, Néstor, por asistir. Le envío un fuerte abrazo desde el programa y personalmente por la disposición y la buena onda de siempre. Un abrazo grande virtual. Muchísimas gracias por asistir a todos los 97 participantes que estuvieron acompañándonos hoy. A mi cuerpo de docentes dispuestos a hacer toda esta parafernalia para que esté siempre funcionando. Muchísimas gracias, buena noche y chévere podcast. Bueno, Alex, gracias y al profe Andrés también, Andrea, y bueno, y me alegra que los estudiantes estén en estos debates. Mire, la única forma es estar frente al país, no a espaldas del país. Esta es la realidad del país, esta es la realidad y hay que discutirla. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno. Un abrazo grande. Gracias, Andrés. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Feliz noche. Gracias. Bendiciones. Gracias. Bendición a todos. Feliz noche, Colombia.